La mano izquierda, punto de apoyo en el pulgar. Que tu brazo y tu hombro estén muy relajados. No dobles la muñeca. Este es un error que uno suele cometer cuando está comenzando. Si doblas la muñeca, aquí hay tensión. Recuerda que lo ideal es que tu cuerpo y tu brazo y tu hombro estén muy relajados. El mástil. El mástil, no te lo pegues a tu cuerpo, sino siempre un poquito hacia adelante. Si al tirar hacia adelante el mástil no ves bien tus dedos, tienes esta rotación para que puedas ver tus dedos. No te habitúes a tocar la guitarra, como yo digo, mirando al balcón, porque aquí hay tensión. Con tu espalda muy relajada, la rotación que te comenté anteriormente y tu brazo con el punto de apoyo en el pulgar.